Tever presenta el disco Sueño de Gaita. El gaitero combina la esencia del su instrumento con sonidos folctrónicos contemporáneos que van desde el reggaetón a los beats de videojuegos nun EP que va acompañado d'un libro con les partitures. Este trabajo y el resumen de 20 años tocando la gaita. Tenemos 6 sones, una colaboración de Pelayo Villanueva cantando una banda sonora de Disney. Tenemos lo que llámese ahora hoy día la foltrónica, esa mezcolanza entre música electrónica y el propio folk, porque hay ejemplos como puede ser Tan Sugueiras o Rodrigo Cuevas como ejemplos, y quiere llegar también que la gaita llegue a un sonido a los días de Agüey, para poder tener, sobre todo de la juventud, una imagen de la gaita con la modernidad, si queremos verlo de esta forma, ¿no? Y es un trabajo pensado en el sentido de explorar, de descubrir lo que lleva la gaita y ver dónde encaja en esos sonidos electrónicos. Es importante en este disco ver cómo jugamos con sones asturianos con otros sonidos, ¿no? Por ejemplo, el salto guetón y la mezcla de un salto en asturiano compuesto por mí con un reggaetón que pues música que a día de hoy pues la juventud escúchalo mucho, ¿no? Tenemos otra propuesta que hace la banda sonora de un videojuego que es parte del Gaita Giro, que hay otro sonido en el cual la gaita mezcla con sonidos de 8 bits, sonidos de los años 80, y luego también tenemos pues Fallendo u otro tipo de piezas en las cuales también tenemos la electrónica, pero metemos también varias voces a gaita, hacemos un conjunto que podía replicarse en una banda de gaitas, por ejemplo, o una agrupación con otro tipo de instrumentos que permiten dar ese color a este tipo de sonidos, ¿no? Sí que es verdad que la gaita asturiana, por registro musical, tiene unas limitaciones técnicas porque ya el instrumento así. Pero yo siempre falo de que los músicos pueden hacer música con cualquier cosa, y el límite que tiene la gaita en este caso y el que nosotros queramos ponerle. Realmente ese juego que hablaba de saltonguetón, ¿no? fue jugar como un neno, en el cual encajó bastante mejor de lo que yo pensaba un saltón asturiano con ese ritmo tan clásico del reggaetón, ¿no? Sigue siendo un trabajo de investigación, un trabajo de buscar leyendas de lo que lleva la propia música, pero yo creo que el trabajo del artista, de cualquier músico que quiera hacer su profesión, tiene que buscar esas leyendas y tratar de superarlas. Dentro de este trabajo, de lo que llega aparte de tocar y de grabar, está la producción, y es un trabajo que por mi parte fue autodidacta. Sentéme con el ordenador y aprendí un programa de edición, y es cierto que fui a clases con Alberto Rionda y con Javi Rubio para ponerme las pilas y saber utilizar esas herramientas, y es súper curioso porque a día de hoy podemos hacer todo en casa. Puedes agarrarte una tarjeta de sonido, un ordenador, un micro
curioso y al final tienes un resultado más que satisfactorio. Esa es ya la gran ventaja, ¿no? Lo peor de esta parte es que tienes que hacer todo el trabajo y muchas veces, pues eso, la cabeza no descansa y te has de tocar, te has de hacer 20.000 historias y tienes que cambiar el chip, de repente cambias el gorro de músico por el gorro productor y tienes que sentarte, escuchar, limpiar pistes y bueno, y un trabajo que lleve horas y sobre todo lleve un trabajo artesanal, que al final lleve un trabajo que tienes que ir puliendo y ir trabajando todos los días con ello. El tema Fallendo y el primero del que hice para este trabajo y nace de la idea cuando empecé a jugar con las máquinas 3D, el propio vídeo que faigo ves cómo aparece un puntero haciéndose en ese tipo de materiales y la idea de ir construyendo una idea de ir fallendo, nunca mejor dicho, la idea de música que quería hacer, ¿no? Y aparte está con la electrónica, está con 3 voces de gaita y un cantar un tema que tiene mucho interés en el sentido de que construir, faer ese mismo tema mientras lo estamos tocando.